Amén, gloria a Dios. Bueno, hermanos, primeramente, sabemos que mañana es el primer aniversario de la iglesia. Amén. Espero que todos puedan estar aquí. Amén, porque tenemos muchas cosas. Amén, para mañana. Pero todas para darle la gloria a nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Y también, como ya dije el domingo pasado, hermanos, para también dar las gracias a aquellos que sembraron la semilla. Amén. Y hemos estado preparando en esta semana con un hermano, que es con el hermano Javier de Palma, y nos dimos cuenta que a veces, hermanos, sembramos la semilla y nosotros no vemos los resultados. Amén. A veces no los vemos por el tiempo, porque tenemos que irnos a otro sitio, o por variedad de cosas, pero lo que sí podemos tener la fe y la confianza de que si nosotros sembramos, van a hacer la cosecha. Amén. Así que con fe, hermanos, tenemos que seguir trabajando para el Señor. A veces hacemos y no vemos resultados inmediatos y nos desesperamos, pero tenemos que seguir adelante, confiados en el Señor. Y que nada de esto, hermanos, nos haga perder la visión. Pase lo que pase. Acuérdate de eso, si el Señor puso algo en tu corazón y tú lo recibiste con fe y tú sabes que viene de parte de Dios, sigue adelante. Amén. Aunque a veces muchos no te hagan caso, pero tú sigue firme adelante en fe. Porque a veces otros tienen otras cosas, pero si el Señor te habló a ti, sigue adelante con fe y vas a llegar a la meta. Si es tu llamado, vas a llegar a la meta. Amén. Porque el Señor no es injusto. Y si el Señor te ha llamado a algo, el que está más interesado de que se consiga es el Señor. Amén. Por eso, sigue adelante con fe. Amén. Y hermanos, quería agradecerles a todos. Gracias por trabajar. Gracias por estar en la iglesia. Gracias porque si no hubiese sido por ustedes, esas puertas no estarían abiertas. Amén. Por eso, gracias. Gracias. Y les pido perdón por si a veces no he sabido ver todo lo que hay dentro de vosotros. Y fuera también. Amén. Les voy a ser sinceros, y a veces, cuando nosotros no entendemos y no comprendemos las cosas, a veces uno se puede desesperar. Y a veces uno siempre como que queremos más de los demás, pero egoístamente. ¿Por qué? Porque lo miramos de, a mí me gustaría que hicieran esto o hicieran aquello. Pero me di cuenta, hermanos, que muchas veces estamos equivocados y que tenemos que aprender a dar gracias. Gracias. Amén. ¿Y saben por qué pasa eso también? Porque a veces no tenemos la revelación completa de la palabra de Dios. Y a veces no vemos como Dios ve. Y nosotros mismos nos metemos en un lío. Y siempre esperamos más de los demás y nunca quedamos satisfechos. Amén. Pero cuando empezamos a valorar las cosas buenas, llena nuestro corazón. Por eso, hermanos, gracias. Gracias por todo lo que están haciendo. De verdad, muchas gracias. Bendito Dios. Y hoy, hermanos, les quiero hablar sobre eso. Una de las cosas es que
nosotros pienso que tenemos que entender, ¿no?, qué es lo que, cómo ve el Señor las cosas, cómo nos enseña la palabra de Dios. La palabra nos habla de cambiar nuestra manera de pensar y de cambiar nuestra manera de ver las cosas. Y esto es, hoy quiero ayudarte a eso, o poner este granito de arena para que podamos entender esto y ¿saben qué? Para tener una vida mejor y una vida victoriosa. A veces las cosas son más simples y fáciles de lo que nosotros pensamos. Amén. Y podemos tener una vida conforme a lo que Dios quiere. Hoy quiero ayudarte a que te veas a ti mismo diferente y también que veas al hermano diferente. Jesús dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo. Amén. Y para poder amar al hermano como a nosotros mismos, tenemos que cambiar de perspectiva y ver de forma diferente. Y la palabra nos habla mucho de esto, de cambiar nuestra manera de pensar. Bendito Dios. ¿Ustedes qué ven? ¿Un vaso medio vacío o medio lleno? Está por la mitad más o menos. Tuve que beber bastante antes de empezar. ¿Saben qué? La palabra nos enseña a ver eso medio lleno. Cuando tú lo ves medio lleno, tienes una sonrisa en la boca. Si lo ves medio vacío, tú dices: es que no bastará. Y te empiezas a preocupar. Y miren, vemos lo mismo, pero con perspectivas diferentes. Amén. Por eso tenemos que cambiar nuestra manera de pensar y ver las cosas diferentes y así como las ve el Señor. Amén. ¿Puedes ponernos la primera imagen? ¿Ven esto? A ver, piensen un poco. ¿Qué valor le damos a estos objetos? ¿Qué valor le daríamos? Poco. Sinceramente, poco valor le daríamos. O al menos yo, cuando lo veo, yo le daría poco valor. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué hoy en día le damos tan poco valor a las cosas? Porque la sociedad nos lleva a eso. La sociedad nos lleva a que no valoremos las cosas. Amén. Bendito Dios. Y fíjense, si nosotros nos paramos a pensar en eso y empiezas a meditar, ¿para qué sirve? Y verás cómo va a cambiar tu perspectiva de ver el valor de eso. Hermano, eso cuando nosotros vaciamos esas botellas, hacemos así y las tiramos a la basura, como nada. Vemos un vaso y no le damos mucho valor. Un niño hoy en día, ¿qué valor le da a este vaso? Nada. Y si nosotros meditamos, ¿para qué sirve? Yo me quedé sorprendido, yo digo, wow, ¿qué valor tiene? Porque el agua
es vital para nuestras vidas. Es vital, ¿eh? No podemos vivir sin agua. Y tú ves esto y dices, pues, tiene bastante valor. ¿Por qué? Porque nos permite guardarle el agua para que nosotros podamos beber y tener vida. Porque si no, ¿cómo lo haríamos? ¿Cómo lo haríamos sin un recipiente o cómo haríamos para poder llenar el vasito de agua y poder tomar? ¿Cómo haríamos? Amén. Bendito Dios. ¿Qué valor le damos ahora? Piensa, ¿cómo lo haríamos? Esa gente que vive en la ciudad necesita una simple botella para poder beber agua, fundamental para la vida. Amén. ¿Y por qué no se valora? Bendito Dios. ¿Saben qué pasa? Que si nosotros empezamos a pensar y retrocedemos en el tiempo, en los tiempos de Jesús, las cosas se hacían manualmente. Piénsenlo. Las cosas se hacían artesanalmente. Imagínense, por ejemplo, un vaso de barro. Miren el proceso que llevaba para hacer un simple vaso para tomar agua. Y ese proceso y ese trabajo, hermanos, se valoraba. De verdad, en ese tiempo, tener un vaso de barro se valoraba más que hoy en día tener todo eso. ¿Por qué? Porque el proceso para elaborar ese vaso y ese recipiente eran horas de trabajo. Amén. Y hoy en día, claro, el mundo va tan rápido que vamos a perder el tiempo de hacer las cosas artesanalmente si tenemos o podemos fabricar máquinas que nos hagan 10.000 botellas o 10.000 vasos cada día, y el mundo y la sociedad nos llevó a eso y a dejar de valorar esas cositas que parecen insignificantes, pero que son súper importantes y esenciales para la vida. Amén. Y antes les costaba trabajo hacer las cosas y las valoraban. A lo mejor un vasito de barro les duraba ¿cuántos años? ¿Por qué? Porque iban con cuidado y lo cuidaban. Qué bonito es hacer las cosas artesanalmente, si uno lo mira. Pero bueno, estas cosas se perdieron y se pierden con el tiempo, pero bueno, es el tiempo que nos ha tocado vivir. Pero eso les quiero poner en la mente y en el corazón lo importante que son estas cositas. Amén. Para poder valorarlas. Bendito Dios. En 2 de Corintios 4:7, 2 de Corintios 4:7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Amén. Y nos paramos aquí ahora. Hermanos, fíjense, la Biblia, la palabra, nos llama a nosotros vasos de barro. Amén. La palabra nos identifica como unos vasos de barro. Bendito Dios. Y si nosotros miramos un poco cómo eran los vasos de barro, yo se los digo, mira, los vasos de barro, primeramente estaban hechos a mano. Amén.
Por lo tanto, estaban hechos a mano. Todos esos vasos de barro, todos eran diferentes. Amén. Todos eran diferentes. Bendito Dios. Ni uno era igual. Santo, poderoso. Por eso, ¿quién hizo esos vasos de barro? ¿Quién nos hizo, hermanos? Dios, el Señor. ¿Y qué nos enseña ahí la palabra de Dios? Que todos somos diferentes. Que todos somos únicos. Y que para Dios tenemos valor porque Él los hizo con su mano poderosa. Bendito Dios. Luego también nos enseña una cosa, la palabra de Dios con esto, y es que los vasos de barro eran frágiles. Amén. Se caía un vaso de barro y se rompía en 1000 pedazos. A veces los cambios de temperatura, estos bruscos, había una posibilidad de que se partiera el vaso. ¿Qué nos enseña eso? ¿Qué nos enseña? Que podemos ser frágiles. ¿Qué nos enseña esto? Que podemos romper ese vaso si no le damos el valor que le tenemos que dar. Bendito Dios. ¿Por qué la palabra de Dios usó esa manera para poder identificarnos a nosotros? Si seguimos leyendo, dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué nos identifica con un vaso de barro, hermanos? Porque toda la gloria es para Dios. Toda la gloria es de Dios. Amén. Pero quiero que entiendas algo hoy. Y es que Dios te necesita y me necesita. Así como esto parece insignificante, pero tiene un valor alto si tú lo empiezas a pensar. Hermanos, nosotros somos iguales. Somos frágiles. Tenemos defectos. Porque cuando los vasos de barro, al estar hechos con las manos, tenían pequeños defectos. Pero estos pequeños defectos, que es ahí donde voy, eran lo que identificaban cada vaso. Y el propósito del vaso servía. Y servía para mucho. Y cada vaso era diferente y cada vaso era único. Y hoy, hermanos, nos empeñamos a que todos sean iguales y que todos sean perfectos e iguales. Y por eso pusieron a máquinas a buscar esa perfección. Por eso, hermanos, ¿qué quiero hoy que entiendas y que pienses? Que veamos esa esencia. Bendito Dios. Que aunque haya esos defectos y esas diferencias, hermano, la esencia es la misma. Cuando nosotros empezamos a pensar y a meditar que yo y mi hermano somos instrumentos para portar esa gloria maravillosa,
vasos de barro frágiles para poder llevar dentro de nosotros esa gloria maravillosa de Dios. Sí que es verdad, hermanos, que muchas cosas no nos van a gustar, a lo mejor del prójimo. A lo mejor les veremos esos defectos, pero nosotros no tenemos que mirar eso. Por eso les dije, cuando nosotros aprendemos a ver lo bueno, que en vez de estar medio vacío y me faltará es, mira todo lo que tengo. Es la manera, hermanos, para tener una vida de victoria y para amar al prójimo como a mí mismo. Bendito Dios. Dios hubiese podido compararnos con vasos de plata, de oro, de cobre, pero no. Dios es maravilloso. Dios es perfecto. Dios es grande. Y Él nos quiso comparar con vasos de barro. Bendito Dios. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se refleje. Para que todos y cada uno de nosotros entendamos que la gloria es de Dios. Para que entendamos que nosotros no podemos si no es con Él. Amén. Bendito Dios, santo, poderoso. Y yo, ¿por qué me vino esto? Porque cuando vi la escalera, y me inspiré en eso, cuando vi la escalera desde aquí, las primeras palabras que me salieron de mi corazón fue, qué bonita que es la imperfección. Mírenla. Está lleno de defectos. Miren la escalera de ahí atrás, que la hicimos nueva esta semana. Gracias al hermano Ernesto y a todos los hermanos. Y cuando yo vi y me fijé en esta escalera, dije, qué bonita que es la imperfección. Amén. Bendito Dios. Porque si tú miras, no ves líneas rectas. Si tú te acercas, ves imperfecciones. Pero hermanos, cuando tú te fijas en la belleza y en el arte, tú dices, qué bonito que es la imperfección. Y Dios es el artista número 1. Y Dios nos creó con sus manos. Bendito Rey. Y cuando nosotros empezamos a ver la esencia de Dios dentro de mi hermano y dentro de mí, en vez de fijarnos solamente en lo exterior, en el vaso de afuera, hermanos, empezamos a ver lo imperfecto, perfecto. Decimos, imperfecto, pero perfecto. No sé si me entienden. Fíjense, ¿para qué sirve la escalera? ¿Cuál es el propósito de la escalera? Poder subir arriba. Amén. Y ese trabajo lo hace a la perfección. En lo espiritual, la esencia de Dios es subir arriba. Y nosotros es como que somos la escalera. Y estamos llenos de imperfecciones y errores. Pero cuando la esencia de Dios está dentro de nosotros, hermanos, cumplimos el trabajo a la perfección.
y decimos, imperfectos, pero perfectos. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos ese tesoro. Ese tesoro, hermanos, es la obra de Cristo. Hay una versión de la palabra que dice la buena noticia. La buena noticia en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Bendito Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso, hermano, hoy quiero animarte. Hoy quiero que empieces a pensar y cuando te mires a ti y mires a tu hermano que tienes al lado, veas la esencia, veas el porqué, veas lo que hay dentro. Y pensaremos, sí, pero es que mira esos defectos. Pero hermano, tú tienes el poder para que estos defectos se conviertan en fortalezas. Quiero que entendamos, hermanos, y cuando veamos, digamos, qué bonita que es la imperfección. Sé que no es fácil, no sé si todos me entienden, pero sé que habrá un día que lo vas a entender. Y saben que eso te va a cambiar tu vida. Va a cambiar tu corazón. Va a cambiar todo tu ser. Vas a crecer. Vas a vivir mejor. Vas a cumplir tu llamado, tu ministerio. Y vas a ayudar a cumplir el ministerio de tu hermano. Cuando tú entiendas que vas a ser un vaso de barro con imperfecciones, pero que dentro de ti está la esencia y es el poder de Dios, la gracia maravillosa de Dios. Bendito Rey. Hermanos, en Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Esto no es por nuestras fuerzas. Esto no es por nuestra perfección. Pues es don de Dios. Es un don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Lo dice la palabra de Dios. La salvación es por gracia. Es por la fe. Por eso empieza a mirarte con fe. Empieza a mirarte con la obra de Cristo, con la revelación de la obra de Cristo. Y aunque tú te veas impuro e indigno, mira que eres un vaso de barro frágil, con imperfecciones, pero que dentro de ese vaso está la gloria de Dios, la gracia inmerecida para este mundo. Hermanos, ¿para qué es la gracia? ¿Para qué es la gracia? Para cubrir las imperfecciones, porque si no, ¿de qué nos sirve la gracia si todo es perfecto? Hermanos, la gracia es para cubrir las imperfecciones. Bendito Dios. No serás salvo por lo mucho que te esfuerces. Somos salvos por la gracia de Jesús. Aleluya. ¿Cómo voy a amar a mi hermano? Esforzándome para ver lo que puedo hacer, lo que puedo dejar de hacer.
No, ¿cómo voy a amar a mi hermano? Entendiendo eso, que es un vaso de barro con imperfecciones. Y cuidado, hermanos, porque podemos romper ese vaso si no lo cuidamos, si no lo valoramos. Hermanos, si no vemos ese tiempo que llevó para darle forma, no somos sacados de fábrica. Somos puros. Somos barro real, creación de Dios, formados con detalles y tiempo. Por eso, valórate. Quiero que dejes de mirar tus imperfecciones. Quiero que dejes de mirar tus faltas y que te centres en lo que hay dentro de ti. Te centres en Jesús. Aleluya. Si haces eso, hermano y hermana, vas a cambiar. Vas a cambiar. Bendito Dios. Segunda de Corintios 12:9. Dice, Pablo dijo, y Jesús me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Hermano, para poder declarar estas palabras, Pablo tuvo que tener una revelación que sobrepasa lo humano. Y eso es a donde quiero que lleguemos. Y no me malinterpreten, pero Dios necesita tus imperfecciones y tu debilidad para glorificarse, para que su gracia actúe. Eso no quiere decir, hermano, que tú tengas que hacer lo que te da la gana. No. Porque cuando tú entiendas, la santidad te lleva a la santidad. La gracia te lleva a hacer lo correcto delante de Dios. Miren, dice Romanos 5:20, dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Es decir, la ley de Dios, lo dice su palabra, yo no me invento nada, yo leo la palabra de Dios y dice que la ley fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. La ley le decía, estás fallando en esto, en esto y en esto. Y llega un momento que la persona dice, pues, me doy cuenta de la magnitud del pecado. ¿Qué hago? Señor, si intento cambiar y no puedo. Intento hacer lo correcto y no me sale siempre. Y si nosotros vamos dirigidos o nos dejamos llevar por la ley, hermanos, hasta que no cumplamos la ley al 100%, no somos justos delante de Dios. ¿Entiendan eso? Es decir, para ser perfecto delante de Dios tengo que cumplir la ley de Dios al 100%. Y la ley lo que hizo es que las personas se dieran cuenta de que no podían cumplir a la perfección la ley. Amén. Y dice, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. ¿Cómo podemos entender eso? ¿Cómo lo entiendes?
La Biblia dice, cuanto más pecaba la gente, la gracia de Dios más abundaba. ¿Por qué? Porque la gracia se activa cuando nosotros entendemos que somos débiles. Y la gracia tiene un poder para cambiar y transformar. Aleluya. Bendito Dios. Porque nosotros amamos cuando entendemos, aleluya, lo que nos han perdonado. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual, miren, la cual nos pone en relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. La gracia nos pone en relación correcta con Él. Amén. Bendito Dios, Santo, poderoso. Ya vamos terminando. Romanos 8, 5 y 6 dice: los que están dominados por la naturaleza pecaminosa, miren qué dice la palabra de Dios, piensan. No dice hacen, piensan. Por eso les dije que la palabra muchas veces nos habla de pensar la mente y cambiar esa manera de pensar. Es decir, si yo lo veo desde este punto de vista, bueno, voy a dar un tiempo para mirar desde otras perspectivas y verlo desde otros puntos diferentes. Por eso la Biblia nos habla mucho de pensar. Miren, los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y yo me llamaba la atención que usara la palabra piensan y no hacer, sino pensar. Bendito Dios. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte. Escuchen, presten atención. Por lo tanto, dice, por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente, lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controle la mente, lleva a la vida y a la paz. Lleva a la vida y a la paz. ¿Qué me dice eso, hermanos? Que cambie mi manera de ver las cosas. Que cambie mi manera de pensar. Bendito Dios. Y si dudan, miren, leemos un poquito más arriba en 8:7-21 y la palabra dice lo siguiente: he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Dice, gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Amén.
Eso lo dijo Pablo. Bendito Dios. Y está hablando de la mente. Si yo me enfoco, hermanos, en que no sirvo para nada, el hermano tampoco, en los defectos, en el pecado, en mira cómo es, nunca va a alcanzar el propósito de Dios, yo no puedo trabajar con él, yo no sirvo para nada, estoy en pecado. Si nos centramos en el vaso medio vacío, hermanos, la muerte nos pasará por encima. No vamos a poder alcanzar el propósito de Dios. Pero cuando nosotros nos centramos en la obra que hizo Cristo en la cruz y cambiamos nuestra manera de pensar y nuestra perspectiva y vemos el vaso medio lleno, las cosas van a cambiar. Dice, llevará vida y paz a nuestras vidas. Vida y paz a nuestras vidas. Bendito Dios, Santo, poderoso. Aleluya. Por eso, hermano, quiero que medites en la palabra de Dios, en cómo Dios te ve. Aleluya. Quiero que entiendas que eres un vaso de barro, frágil, con imperfecciones, pero que dentro de ti, si te has llenado de Jesús y de su palabra, está la esencia para la vida. Eres un instrumento para llevar la gloria de Dios. Y eres de suma importancia, hermanos. Así como la escalera, sin escalera no pudiéramos subir arriba, sin esos vasos, hermanos, no podríamos llevar la gloria de Dios. Y quiero también, hermanos, que cuando mires al que tienes al lado, al que vive contigo todos los días, o cuando vas a trabajar, o aquellos aún que hablan mal de ti y son cristianos, quiero que veas y que veamos que son vasos de barro, con imperfecciones, frágiles. Aleluya. Pero que si ellos han creído en Jesús como su Señor y Salvador y están trabajando para el reino de Dios, la esencia está dentro de ellos. Aleluya. Y así, hermanos, nosotros podamos cumplir lo que Dios dice, lo que Jesús dice. Ama al prójimo como a ti mismo. Amén. Amarte a ti y amar a los demás. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Y quiero que podemos cambiar esa manera de pensar y de ver las cosas, y que un día, hermanos, podamos decir eso. Cuando entendemos lo que Jesús hizo en la cruz y lo que somos en Cristo, podamos decir, qué bonita es la imperfección. Qué bonita es la imperfección cuando se mezcla con la perfección. ¿Saben por qué? Porque todo le da la gloria a Dios. Todo le da la gloria a Dios. Podemos ver esa oportunidad para que Dios muestre su amor y su gloria en todo momento. Amén. Bendito Dios. Gracias, Señor. Te damos la gloria y la honra
Y así podemos poner la otra imagen. Gracias, Señor. Te damos toda la gloria. Y somos así, como vasos imperfectos, con grietas y heridas, pero que la gloria de Dios resplandece dentro de nosotros. Aleluya. Qué bonita es la imperfección cuando se ve de esta manera. Amén. Porque es una oportunidad para mostrar amor. Para mostrar amor, que el amor es la gloria de Dios. Amén. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza te pertenece. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu amor es grande. Gracias, Señor amado, porque, aleluya, es imposible no darte la gloria, no darte la honra, y es imposible no darte toda la alabanza. Gracias, Jesús. Te adoramos, te honramos, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Yo te pido, Padre, que tú te glorifiques, Señor, en la vida de mi hermano, Señor. Yo te pido que tú te glorifiques en cada uno de nosotros, Señor. Yo te pido, Padre Santo, que tú cambies nuestra manera de ver, Señor, las cosas, bendito Dios. Aleluya. Y en todo lo que hagamos, te demos la gloria, la honra y la alabanza. En el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Pueden subir los hermanos de la alabanza. Gracias, Señor.